Reddit pregunta. ¿Cuál crees que es el problema más grande del mundo en este momento? Usuario 1. Sinceramente, creo que todo viene de que hemos terminado aceptando algo que, si uno se detiene a pensarlo, resulta bastante inquietante. Hemos normalizado la idea de que unas 10 personas tengan más dinero que países enteros, mientras al mismo tiempo muchísimas otras apenas pueden cubrir sus necesidades básicas o incluso pasan hambre. Lo que más me sorprende es que esta desigualdad tan enorme ya casi no provoque reacción. Parece que poco a poco se volvió parte del paisaje cotidiano, algo que vemos, escuchamos y seguimos de largo como si fuera completamente normal. A veces me pregunto en qué momento llegamos al punto en que una realidad tan desbalanceada dejó de parecernos extraña. Lo más desconcertante es precisamente eso, que ya ni siquiera nos cuestionemos cómo puede existir una diferencia tan grande entre unos pocos y el resto del mundo. Usuario 2. Desinformación. Esa es, en esencia, una de las cosas más inquietantes de nuestro tiempo. Sentimos que los políticos no siempre nos dicen toda la verdad, que muchas empresas buscan aprovecharse de la gente, que algunas aplicaciones presentan las cosas de forma confusa y que las noticias, en ocasiones, parecen alejarnos más de una comprensión clara de lo que realmente sucede. Después, nosotros mismos, como personas, terminamos repitiendo esa información a otros sin detenernos demasiado a verificarla, y así el ciclo continúa. Tal vez por eso tanta gente vive enojada, cansada o emocionalmente agotada. Estamos expuestos constantemente a mensajes contradictorios, medias verdades y versiones manipuladas de la realidad, lo que hace que cada vez sea más difícil distinguir qué es cierto y qué no. Con el tiempo, esa sensación de incertidumbre desgasta, genera frustración y hace que la confianza en quienes nos rodean, especialmente en quienes nos lideran, se debilite profundamente. La parte más preocupante es que, cuando esta dinámica se vuelve cotidiana, muchas personas empiezan a sentir que ya no hay una referencia clara de verdad, y eso termina afectando no solo la forma en que pensamos, sino también cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo. Usuario 3. La muerte de la verdad compartida es, para mí, una de las cosas más inquietantes de nuestro tiempo. Hemos llegado a un punto en el que incluso los hechos más básicos parecen discutirse constantemente, y cada persona termina aferrándose a su propia versión de lo que considera real. Lo más preocupante de todo es que resulta casi imposible enfrentar una crisis global cuando ni siquiera existe un acuerdo mínimo sobre la realidad de lo que está ocurriendo. Si no podemos coincidir en qué está pasando realmente, encontrar soluciones se vuelve cada vez más difícil. A veces siento que el verdadero problema no es solo la crisis en sí, sino la pérdida de esa base común que antes nos permitía entendernos. Sin una verdad compartida, cualquier intento de avanzar juntos parece mucho más lejano y complicado. Usuario 4. La avaricia es, al final, una de las fuerzas que más mueve a las personas. Todos, de una forma u otra, quieren sentirse poderosos, tener control sobre lo que los rodea y estar por encima de los demás. A veces ese deseo comienza de manera pequeña, casi imperceptible, como la necesidad de destacar o de tener más que otros. Con el tiempo, esa búsqueda puede crecer y transformarse en una ambición cada vez mayor. Lo que empieza como un simple deseo de mejorar termina convirtiéndose en una necesidad constante de acumular más poder, más influencia y más dominio. La avaricia nace justamente ahí, en ese impulso de nunca sentir que es suficiente. Todos quieren ser poderosos, y muchas veces es ese deseo el que termina mostrando lo mejor o lo peor de cada persona. Usuario 5. Lo que más me impactó fue la descarada falta de conciencia de uno mismo. No fue algo exagerado ni una escena especialmente intensa, sino más bien esa manera tan evidente de actuar sin darse cuenta de lo que realmente se estaba diciendo o haciendo. Era esa clase de actitud que te deja pensando después, porque resulta difícil comprender cómo alguien puede mostrarse tan ajeno al efecto que tiene en los demás. Más que cualquier otra cosa, lo inquietante fue ver esa ausencia total de reflexión, como si no existiera la capacidad de mirar la situación desde otra perspectiva. Precisamente esa falta de conciencia fue lo que hizo que el momento se me quedara grabado, porque a veces ese tipo de comportamientos resultan incluso más perturbadores que algo abiertamente agresivo. Usuario 6. Siento que hoy en día casi nadie tiene verdadera empatía ni comprensión por la realidad de los demás. Muchas veces todo termina convirtiéndose en una especie de competencia para demostrar quién se esfuerza más o quién soporta más carga. Siempre aparece alguien diciendo que si él pudo salir adelante, entonces cualquiera también debería poder hacerlo. Otros responden diciendo que trabajan 50 horas y enseguida alguien más dice que trabaja 70, como si todo se redujera a comparar sacrificios una y otra vez. No digo que eso deba convertirse en una excusa para no hacer nada o para dejar de intentarlo, porque también es cierto que el esfuerzo importa.
Pero al mismo tiempo hay personas que de verdad se esfuerzan, le ponen ganas y aún así sienten que no logran avanzar o que no llegan a ningún lado. La realidad no siempre es igual para todos y muchas veces intervienen factores como las oportunidades, la suerte o incluso las habilidades que cada persona ha podido desarrollar. Hay quienes simplemente no han tenido las mismas herramientas, el mismo entorno o la misma facilidad para comprender ciertas cosas, y eso no los hace menos valiosos ni menos humanos. Creo que hace falta más comprensión antes de juzgar la historia de alguien solo por compararla con la nuestra. Usuario 7. Sinceramente, siento que el problema ya ni siquiera es una sola cosa en específico, sino lo divididos que estamos todos. Es como si cada persona tuviera una versión distinta de lo que considera real o de lo que cree que realmente importa, y por eso se vuelve tan difícil llegar a un acuerdo sobre cualquier tema. Al final, como no logramos coincidir en lo esencial, nada termina resolviéndose de verdad. Todo se transforma en discusiones, opiniones enfrentadas y puntos de vista que chocan entre sí, en lugar de enfocarnos en encontrar soluciones reales. Y mientras eso sigue pasando, cada problema se va acumulando sobre el anterior, creciendo poco a poco hasta convertirse en una bola de nieve cada vez más grande y más difícil de detener. Usuario 8. Donald Trump y Vladimir Putin. Es increíble pensar cuánto podrían mejorar las vidas de 8.000 millones de personas si ambos dejaran de tener tanta influencia en el rumbo de las cosas. A veces da la sensación de que gran parte de los problemas globales se intensifican por decisiones tomadas desde figuras de poder como ellos, y por eso mucha gente siente que el mundo podría ser un lugar más tranquilo y estable sin ese nivel de protagonismo. Usuario 9. Las redes sociales han permitido que muchas personas formen cámaras de eco donde solo escuchan ideas que refuerzan lo que ya piensan. A eso se suma la falta de pensamiento crítico en gran parte de la población, algo que puede verse sin importar el país. También influyen la falta de educación, las dificultades económicas y una economía mundial centrada en el menor costo posible, donde muchas veces lo único que parece importar es el precio más bajo. Todo esto ha creado un entorno en el que ciertos individuos con intereses políticos encuentran la oportunidad perfecta para aprovecharse de esos grupos y dirigir sus emociones, opiniones y decisiones. Esa combinación de desinformación, carencias y manipulación puede empujar a sociedades enteras hacia conflictos cada vez más profundos. Lo más preocupante es pensar que, si estas dinámicas continúan creciendo sin control, podrían llevarnos a repetir errores del pasado, generar enfrentamientos entre naciones y hacer que, como sociedad global, avancemos hacia atrás en lugar de seguir progresando como un todo. Usuario 10. Se siente como si todos estuviéramos atrapados en un ciclo constante de información equivocada. Las mentiras o medias verdades que vienen desde arriba hacen que la gente se llene de enojo y desconfianza, y ese mismo ambiente termina volviendo muy difícil tener las conversaciones inteligentes, serenas y con matices que tanto necesitamos. No se trata solo de que a veces falte la verdad. Lo más preocupante es la sensación de que, poco a poco, también estamos perdiendo la capacidad colectiva de reconocerla cuando aparece frente a nosotros. Entre tantas versiones, opiniones enfrentadas y discursos confusos, cada vez parece más complicado distinguir lo real de lo manipulado. Y justamente eso es lo que hace que todo se sienta como la raíz de muchas otras crisis. Cuando una sociedad deja de confiar en la información y en su propio criterio para entenderla, los problemas no solo permanecen, sino que empiezan a multiplicarse en todos los demás aspectos. Usuario 11. Los multimillonarios. Creo que es posible, aunque poco probable, que una persona llegue a ganar $1.000 millones sin engañar ni perjudicar directamente a nadie más. Hasta cierto punto, aún podría verse como el resultado de una combinación de talento, oportunidades y decisiones acertadas. Sin embargo, cuando la riqueza supera con creces esa cifra, empieza a sentirse más como una acumulación excesiva de recursos que difícilmente una sola persona podría necesitar o utilizar en varias vidas. Desde mi punto de vista, el resto del mundo debería observar ese nivel de acumulación con mucha más seriedad, casi como una forma de obsesión dañina. No se trata solo de tener mucho dinero, sino de seguir buscando más, incluso cuando ya existe mucho más de lo que podría gastarse de manera realista. Siento que muchos de los grandes problemas del mundo nacen o continúan precisamente por eso, porque demasiadas personas poseen más riqueza de la que podrían usar en varias vidas y, en lugar de destinar parte de ella a mejorar la vida de otros, continúan enfocadas en aumentar aún más lo que ya tienen. Esa necesidad constante de seguir acumulando, incluso cuando ya no existe una verdadera necesidad, es lo que hace que todo esto resulte tan difícil de comprender. Usuario 12. Un montón de políticos sentados en el Congreso, votando por cosas que nosotros, el pueblo, jamás pediríamos ni apoyaríamos.
A veces da la sensación de que están completamente desconectados de lo que la gente realmente necesita y vive cada día. Lo más frustrante es sentir que muchas de esas decisiones no representan la voz de quienes los eligieron, sino intereses que van por otro camino. Por eso cada vez más personas sienten que hace falta un cambio profundo, una renovación real dentro del sistema, porque muchos parecen estar corrompidos hasta la médula y alejados de su verdadero deber con la ciudadanía. Usuario 13. Lo más básico, al menos en Occidente, es el egoísmo de la gente. Vivimos y elegimos a nuestros representantes con la esperanza de que nuestra situación particular mejore antes que cualquier otra cosa. Muchas veces nuestras decisiones, incluso las políticas, pasan primero por lo que sentimos que nos beneficia de forma directa. El mundo está tan conectado hoy en día que resulta muy fácil ignorar casi cualquier problema mientras no nos toque personalmente. Podemos ver conflictos, desigualdad o dificultades en otros lugares y seguir adelante con nuestra rutina simplemente porque no afectan de inmediato nuestra vida diaria. Esa desconexión emocional con lo colectivo se ha vuelto cada vez más común. Siento que poco a poco hemos ido perdiendo nuestras ideas colectivas e incluso la propia idea de sociedad como algo que nos une y nos hace responsables unos de otros. Cada vez parece pesar más la visión individual sobre el bienestar común, como si lo importante fuera únicamente resolver lo propio y dejar lo demás en segundo plano. Quizás eso era justamente lo que buscaba la visión neoliberal, una forma de pensar donde el individuo está por encima del grupo y donde la noción de comunidad pierde fuerza. Incluso figuras como Margaret Thatcher llegaron a expresar la famosa idea de que la sociedad, como tal, no existe, una frase que suele asociarse con esa manera de entender el mundo. Usuario 14. Diría que las redes sociales y la forma en que están afectando a la gente es una de las cosas que más inquieta hoy en día. Se genera una enorme cantidad de desinformación en línea, muchas veces simplemente porque ciertas personas o negocios quieren impulsar una agenda específica o favorecer sus propios intereses. El verdadero problema es que gran parte de quienes consumen ese contenido no se toman el tiempo de investigar si esas afirmaciones son reales o no. En lugar de cuestionarlas, las comparten casi de inmediato, haciendo que la información errónea llegue a todavía más personas. De esa manera, la desinformación termina propagándose aún más rápido, creciendo con cada publicación, comentario o compartido, y afecta la manera en que muchas personas entienden la realidad y forman sus opiniones. Usuario 15. La naturaleza humana en general es algo que a veces me resulta inquietante. Con demasiada facilidad mentimos, robamos y explotamos todo lo que tenemos alrededor, muchas veces sin pensar realmente en el impacto que eso deja en el medio ambiente ni en las demás personas. Lo que más me preocupa es cómo este comportamiento parece repetirse una y otra vez a gran escala, especialmente cuando el poder y la riqueza se concentran en muy pocas manos. Siempre he pensado que los súper ricos, por la forma en que suelen priorizar sus propios intereses por encima del bienestar colectivo, podrían terminar siendo una de las mayores amenazas para el futuro de la humanidad. No lo veo solo como un problema económico, sino como una consecuencia de esa parte de la naturaleza humana que con frecuencia pone la ambición por encima de la empatía y la responsabilidad. Usuario 16. La mayoría de nuestros problemas nacen del hecho de que nuestros cerebros evolucionaron para adaptarse a las condiciones de vida de la edad de piedra, cuando las personas vivían en grupos pequeños y enfrentaban desafíos muy distintos a los de hoy. No fueron moldeados para desenvolverse dentro de la sociedad capitalista tardía moderna, rodeada de flujos constantes de marketing guiado por algoritmos, bots automatizados, contenido generado por inteligencia artificial y propaganda diseñada para despertar inseguridad, miedo y enojo. Simplemente no estamos hechos para funcionar de manera eficiente y plenamente feliz dentro de estados-nación formados por cientos de millones de personas. En un entorno tan grande e impersonal, es fácil que terminemos influenciados por relaciones parasociales o por mensajes que apelan directamente a nuestras emociones más básicas. También tendemos a caer con facilidad en discursos basados en el miedo y el odio, especialmente cuando estos se presentan de forma repetitiva y convincente. La realidad es que no siempre somos tan racionales ni tan buenos para el pensamiento crítico como nos gustaría creer. Una y otra vez terminamos cayendo en los mismos sesgos cognitivos, repitiendo errores similares incluso cuando ya los hemos vivido antes. Me cuesta decir que los seres humanos son básicamente poco acertados en muchos aspectos, porque también es cierto que podemos ser bastante inteligentes en ámbitos concretos y que, a lo largo de la historia, hemos demostrado una enorme capacidad para sobrevivir en condiciones extremadamente duras. Más bien, el problema parece ser que nuestros cerebros no encajan del todo bien con el entorno actual y por eso muchas veces reaccionan de formas que resultan poco saludables o incluso contraproducentes. Usuario 17.
Pasamos mucho tiempo intentando culpar a esto y a aquello, señalando factores externos, mientras al mismo tiempo nos miramos al espejo y evitamos asumir la responsabilidad personal que también nos corresponde. Muchas veces es más fácil buscar explicaciones en todo lo que nos rodea que detenernos a reconocer que parte de la situación depende de nosotros. Todo empieza en casa, en tu propio entorno, en tu barrio, en tu código postal, en tu ciudad, en tu condado, en tu distrito y en tu estado. Los cambios reales suelen comenzar en el espacio más cercano, en aquello que podemos ver, tocar y mejorar con nuestras propias acciones diarias. La idea no es intentar resolver de golpe los problemas del mundo entero, sino enfocarse primero en los problemas de tu propio mundo. Cuando cada persona mejora lo que tiene cerca, ese efecto empieza a extenderse poco a poco hacia arriba, alcanzando niveles más grandes de la sociedad. Es como un goteo ascendente. Lo que se corrige abajo termina impactando arriba, y con el tiempo incluso un sistema roto puede empezar a repararse. Sinceramente, apuesto a que así es como empiezan los cambios que de verdad duran. Tu usuario 18. Una vez, por simple curiosidad, busqué en Google cómo verificar a los verificadores de hechos. Me pareció una pregunta interesante, casi una de esas dudas que aparecen de repente y ya no te dejan tranquilo hasta intentar encontrar una respuesta. Lo curioso fue que el primer resultado que apareció decía algo completamente distinto al segundo. Ambos parecían seguros de lo que afirmaban, pero se contradecían de una forma tan directa que me dejó totalmente desconcertado. Me quedé unos segundos mirando la pantalla, intentando decidir cuál de los dos tenía sentido, y mientras más lo pensaba, más absurdo me parecía todo. Al final simplemente cerré la laptop y me quedé mirando la pared durante un buen rato, procesando la ironía de haber buscado una forma de comprobar la verdad y encontrarme de inmediato con dos versiones opuestas. Tu usuario 19. La desinformación es, en mi opinión, el problema más grande, porque se propaga con mucha rapidez y termina afectando todo lo demás. Cuando una idea incorrecta o un dato falso comienza a circular, muchas personas lo toman como cierto y lo comparten sin comprobarlo, haciendo que crezca todavía más. Lo más preocupante es que esto vuelve mucho más difícil resolver cualquier otro tema, ya que las decisiones, opiniones y discusiones parten de información equivocada. Al final, en lugar de avanzar hacia una solución, se generan más dudas, confusión y obstáculos que complican aún más la situación. Tu usuario 20. Actualmente trabajo con un tipo que antes había trabajado para una farmacéutica enorme, de esas que mueven muchísimo dinero. Un día me contó algo que se me quedó grabado, porque según su experiencia era sorprendente la cantidad de materiales e ingredientes que terminaban siendo desechados en lugar de aprovecharse. Me dijo que parte de esos ingredientes eran eliminados en el incinerador, incluso algunos que, por la naturaleza de lo que contenían, podían resultar muy delicados o potencialmente dañinos si no se manejaban de la forma correcta. Lo que más le impactaba era ver cuánto producto terminaba destruido y cuántas cosas se descartaban directamente a la basura en vez de utilizarse. De escucharlo me dejó bastante impresionado, no solo por la cantidad de desperdicio, sino porque da la sensación de que procesos así deberían estar mucho más controlados y regulados. Honestamente, fue una de esas historias que te hacen pensar en todo lo que ocurre detrás de grandes empresas y que normalmente nunca llegamos a ver. Tu usuario 21. El tiempo frente a la pantalla y el consumo de redes sociales se han convertido en una parte enorme de nuestra rutina diaria. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto tiempo pasamos ahí, pero para muchos de nosotros ya es normal estar entre 6 y 10 horas al día mirando publicaciones, videos e historias. El problema es que, sin notarlo, gran parte de ese tiempo lo dedicamos a compararnos. Vamos viendo las vidas de otras personas a través de sus mejores momentos, sus logros, sus viajes, sus apariencias o sus éxitos, aunque en realidad nunca las hayamos conocido de verdad. Terminamos enfrentando nuestra vida cotidiana con una versión cuidadosamente seleccionada de la realidad de los demás. Por eso se dice que compararse es el ladrón de la alegría, porque poco a poco nos roba la capacidad de valorar nuestro propio proceso, nuestros avances y las cosas buenas que sí tenemos. Mientras más tiempo pasamos consumiendo esos carretes destacados, más fácil es olvidar que detrás de cada publicación también hay problemas, inseguridades y días normales que simplemente no se muestran. Tu usuario 22. Creo que uno de los problemas más grandes en este momento es la forma en que muchas personas se sienten desconectadas unas de otras. Estamos rodeados de ruido, opiniones e información constante por todos lados, pero al mismo tiempo parece que cada vez hay menos entendimiento real entre las personas. Hay mucha comunicación, pero no siempre existe una verdadera empatía o una intención sincera de comprender lo que el otro siente o piensa. Esa falta de conexión humana termina afectando casi todo lo demás, desde las relaciones personales hasta la manera en que convivimos como sociedad.
Siento que, aunque hoy estamos más conectados por la tecnología que nunca, en lo emocional y en lo humano muchas veces sucede lo contrario. Y justamente esa distancia silenciosa es la que termina influyendo en tantos otros problemas que vemos cada día. Tu usuario 23. Que poco a poco nos desconectemos de nuestras comunidades, alejándonos de las personas, lugares y espacios que realmente nos hacen sentir parte de algo más grande. Que no lleguemos a crear recuerdos duraderos para nosotros mismos por estar intentando vivir la vida de alguien más, siguiendo caminos que no nacen de lo que verdaderamente queremos, sino de lo que creemos que deberíamos hacer. Y, sobre todo, que terminemos ajustándonos a lo que la sociedad quiere que seamos, moldeándonos para encajar en expectativas ajenas, en lugar de permitirnos ser nosotros mismos y vivir de una manera auténtica y fiel a quienes realmente somos. Tu usuario 24. La gente parecía estar más enojada que agradecida, consumiendo noticias muy distorsionadas y dejándose llevar por información poco clara. Después de eso, terminaban discutiendo con casi todo el mundo, muchas veces sin una razón realmente importante, como si cualquier conversación pudiera convertirse en un conflicto. Poco a poco, esa actitud iba creando un ambiente pesado, lleno de tensión y malestar. Lo triste era ver cómo de algo tan cotidiano nacían sentimientos negativos, resentimiento y una sensación general de infelicidad que terminaba afectando a todos los que estaban alrededor. Tu usuario 25. No le llega suficiente dinero a los trabajadores comunes. Una parte demasiado grande termina concentrándose en manos de los ultra ricos y eso hace que la mayoría de personas sienta cada vez más presión en su vida diaria. Los precios han subido de una manera rapidísima en casi todo, desde lo más básico hasta los gastos más importantes, pero los sueldos no han seguido ese mismo ritmo. En muchos casos se han quedado casi igual, y eso hace que el esfuerzo de la gente no se refleje en una mejor calidad de vida. Por eso, aunque muchas personas trabajan duro todos los días, sienten que apenas les alcanza para mantenerse y que avanzar o progresar se vuelve cada vez más difícil. La diferencia entre lo que cuesta vivir y lo que realmente se gana sigue creciendo, y eso termina afectando directamente las oportunidades y la estabilidad de la gente normal. Tu usuario 26. Los multimillonarios con una mentalidad fría y desconectada que están contribuyendo a que todo se deteriore, hasta el punto en que pareciera que su plan de salvación será construir una base lunar para ellos mismos y dejar al resto de nosotros enfrentando las consecuencias en un planeta que hemos terminado envenenando. Es una idea inquietante pensar que, mientras el mundo sigue empeorando, algunos ya imaginan una salida exclusiva lejos de aquí, como si la solución fuera escapar y abandonar a todos los demás a su suerte. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerden escribir sus propias historias en los comentarios y compartir el video. Esto es Darksmark. Hasta la próxima, humanos.